¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro más de estos libroblogs. Y en esta ocasión quisiera continuar hablando de la temática decembrina, ya adentrándonos un poco más en lo que es la festividad navideña. Y para esto quiero retomar una obra cúlmine dentro de la literatura mexicana, la literatura hispanoamericana, y posiblemente lo dejo a su mejor consideración para la literatura universal. Hablo por supuesto de La Navidad en las Montañas, autoría de Ignacio Manuel Altamirano. Yo, como podrán ver, tengo una edición de Editorial Grijalvo. Es una edición bastante antigua que ha estado en la familia de un servidor durante cierto tiempo. Entonces, realmente no es una edición muy nueva, pero aún así, digamos que contiene lo importante de la historia. Ok, bueno, ¿de qué va La Navidad en las Montañas? Pues bueno, en Navidad en las Montañas, Ignacio Manuel Altamirano nos habla sobre un militar, un comandante me parece, un teniente, no recuerdo ahorita concretamente su rango, pero es un militar que al estar recorriendo el norte del país, las sierras del norte del país mexicano, durante lo que fue la Guerra de Reforma, se topa con un cura y este lo conduce a su pueblo, en la cual él tiene la oportunidad de celebrar la víspera de Navidad y pues por supuesto el propio día de Navidad, el 25 de diciembre. Entonces, a la medida que este militar va llegando al pueblo, pues va uno recordando cómo eran las Navidades en su juventud, más concretamente durante su infancia, y va admirando cómo es que esa gente sencilla de pueblo, de ranchería, disfruta y celebra a su manera una Navidad de una manera muy inocente, de una manera muy festiva y totalmente entregados o muy concentrados en lo que es el verdadero espíritu navideño como una festividad cristiana. Ahora, ¿cuál es la magia de Navidad en las Montañas? Navidad en las Montañas es una obra donde Ignacio Manuel Altamirano nos retrata lo que fue en algún tiempo el México de la Guerra de Reforma. Pero para no ser tan repetitivo o para no, digamos, cerrarnos únicamente a la época de la Guerra de Reforma en México, quisiera hablar que este es un tesoro para la literatura hispanoamericana por la cantidad de tradiciones, por la cantidad de escenarios, por el momento histórico que retrata y que aún así, a pesar de no ser precisamente el lector alguien de origen mexicano o alguien tan interesado en la historia mexicana, le permite disfrutar algo que es común con todas las personas que somos de origen hispanoamericano, que es el sentir esas raíces y de cómo nuestras tradiciones en Latinoamérica son un regalo, o son una derivación, mejor dicho, de aquello que en su momento culturas como la conquista española o la conquista portuguesa nos ha dejado como entidad latinoamericana, y que permite de cierta manera poder redescubrir lo que fue desde un punto de vista más amable, menos rígido que lo que viene en un libro de historia. Redescubrir cómo fueron estos años y este momento para la población promedio. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros en un libro de historia podemos leer pues realmente cómo fue la perspectiva desde el punto de vista de militares, de gobernantes, pero realmente todo visto desde un escalafón muy alto. En cambio, en Navidad en las Montañas, Ignacio Manuel Altamirano nos permite realmente disfrutar cómo era la perspectiva de esa celebración navideña y sobre todo la visión del contexto de la población desde eso. La vida de la población promedio, la población de clase baja, de ranchería, de pueblo, y que realmente va formando lo que es nuestra identidad hasta ahora como pueblo latinoamericano. Ahora, algo muy importante dentro de esta obra de Ignacio Manuel Altamirano es la forma en la que él describe el escenario por completo. Los personajes que retrata tal vez no son muy complejos o no da una descripción verdaderamente amplia como tal. Pero lo que es el ambiente, lo que es la localidad, lo que es el entorno social donde está transcurriendo la obra es realmente un tesoro magnánimo por la manera en que Manuel Altamirano nos está presentando esa época. Realmente es muy interesante ver cómo un escritor que vivió durante una época confusa, de cierta manera tumultuosa para su nación, cómo él tiene la capacidad de describir
los sentimientos y las ocasiones más nobles y más sencillas. Es cierto que justamente esa sencillez es parte de lo que otorga la magia para que Manuel Altamirano pueda deslumbrar no solamente al lector mexicano, sino, repito, al lector latinoamericano y a cualquier lector a nivel internacional que se dé la oportunidad de adentrarse en esta maravillosa obra. Cuando Ignacio Manuel Altamirano escribe esta obra, nosotros podemos realmente percibir cuáles eran sus sentimientos ante los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios ideológicos que estaba viviendo el país en esa época. Repito, no es solamente un libro para lectura mexicana, sino que realmente puede permitirnos adentrar a ver, a pensar, a imaginar cómo fueron esos cambios sociales e ideológicos para toda Latinoamérica, para México, para Argentina, para Honduras, para cualquier lugar que tenga una conexión con nuestros orígenes europeos y que realmente a la fecha, nos guste o no, pensemos o no, seguimos teniendo parte de esa herencia cultural tan importante que nos marcó para la historia y para el resto de la vida. Algo muy importante de Ignacio Manuel Altamirano es que a través de sus descripciones él retrata este sentimiento que tal vez algunos puedan llamar utópico. Es cierto, mucho de lo que describe Manuel Altamirano es utópico y permite de cierta manera imaginar un idílico. Pero realmente ese idílico es lo que a veces nos gustaría pensar que puede llegar a ser, o inclusive lo que podemos llegar a pensar que es en realidad. Cuando la Navidad en las montañas nos adentra en su contexto social, nos permite conocer a los habitantes del pueblo, conocer sus costumbres navideñas y de cierta manera celebrar con ellos esta fecha tan importante para la cultura cristiana. Es un agasajo realmente la descripción y la forma en que uno puede imaginarse, puede revivir, puede realmente pensar que uno tuvo de cierta manera de primera mano la experiencia de esa época. Es una cuestión totalmente interesante para disfrutar y para realmente gozar cómo muchas veces la Navidad y sobre todo cualquier tradición con este calor de hogar, esta sensación familiar de fraternidad, nos permite unirnos y disfrutar de cierta manera algunos placeres sencillos de la vida. Nos permite volver realmente a nuestras raíces y redescubrir el origen de aquello que nosotros cultural e ideológicamente tenemos. La Navidad en las montañas es por sí sola un tesoro de la literatura que, más allá de la opinión que tengamos sobre la historia geopolítica de aquella época, es decir, de los años 1800, tal vez 30 hasta 1890 más o menos, antes de la llegada del Gran Siglo, nos permite realmente pensar qué fue lo que heredamos en ese momento, qué es lo que cambiamos en ese momento y últimamente qué es lo que nosotros como pueblo latinoamericano podemos mejorar actualmente. Navidad en las montañas es un agasajo de lectura no solamente para esta época navideña, pero también es un agasajo para cualquier momento porque nos permite pensar realmente dónde estamos y hacia dónde vamos. La Navidad en las montañas es una obra clave para entender cuál es el espíritu latinoamericano en torno a cuestiones tan importantes como la religión, la fraternidad, la identidad social y la familia, el patriarcado o el matriarcado en muchos casos, y sobre todo para redescubrir el papel que juega el hombre, la mujer latinoamericanos, la familia latinoamericana y esta importante y hermosa tradición que es la festividad navideña. Yo, amigos, este es un libro que se los recomiendo mucho y espero que realmente le puedan dar una ojeada en alguna de las muchas editoriales que lo publican en México y en todo el mundo, y que es realmente una oportunidad para redescubrir una literatura adulta, pero una literatura adulta sencilla y de cierta manera muy fácil de leer. Pues bueno, amigos, yo me despido, les dejo una vez más mi Twitter,
para que ustedes me puedan contactar, para que me hagan saber si ya leyeron este clásico de la literatura, si hay algún otro libro que ustedes me recomiendan leer durante esta época decembrina, y para en general poder discutir y disfrutar del conocimiento mutuo de esta experiencia, esta aventura que es la lectura. Bueno amigos, pues yo me despido, les deseo mucha suerte y hasta la próxima.